Muy buenas noches. Seguimos una semana más en Cantabria desde La Solana. En esta ocasión tenemos aquí en el estudio de Popular Televisión a Marta Fernández Teijeiro, que renueva por segundo mandato como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. La farmacia sigue siendo un elemento fundamental en la vida de todas las personas y, cómo no, en Cantabria, donde además, al haber un elevado índice de asistencia sanitaria y un buen nivel de asistencia médica, pues lógicamente también eso conduce a un mayor consumo de medicamentos y a una mayor demanda de oficinas de farmacia que asesoren, despachen y contribuyan a mejorar la salud general. Bueno, Marta, durante una época, quizás reciente, la farmacia parecía haber perdido valor de cara a los pacientes porque daba la sensación de que el farmacéutico se limitaba a despachar, a vender unos fármacos ya preparados previamente y, sin embargo, ahora se vuelve a recuperar el papel del farmacéutico como un elemento esencial en la cadena de los beneficios sanitarios o del control de la salud pública. ¿Hasta qué punto es necesario mantener la reivindicación de la categoría profesional que tienen los farmacéuticos? Buenas noches de nuevo. Pues efectivamente, como bien comentas, somos uno de los eslabones de la cadena de toda la parte sanitaria y, por una parte, a veces somos el primer eslabón y por otras veces el último. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros dispensamos son medicamentos que están prescritos por los médicos, pero aparte de esa función que yo creo que todos los ciudadanos lo tenemos como muy interiorizado, ya hace unos años hemos empezado a ser de primer nivel, puesto que somos de los establecimientos sanitarios más accesibles a la población, por lo cual ya muchas veces, en vez de ir al médico primero, van a la oficina de farmacia, nos preguntan por determinadas patologías, que si son síntomas menores igual los podemos solucionar, y si no, siempre lo enviamos lógicamente al médico, que es el profesional, que es el que prescribe y el que diagnostica. Y el farmacéutico es el que dispensa, a la vez que da las recomendaciones de los medicamentos, porque los farmacéuticos no tenemos que perder el sentido de que somos los especialistas en el medicamento, puesto que es nuestra forma de ser, y siempre hay que tener en cuenta que detrás de un medicamento tiene que haber un farmacéutico. Bueno, usted va a comenzar el próximo mes de junio su segundo mandato en la presidencia del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Por tanto, tiene ya tras de sí una experiencia de 4 años, pero de cara a este nuevo mandato, me gustaría que nos contara, bueno, cuáles son los problemas que más preocupan a los farmacéuticos y cuáles son sus planes como directora de ese equipo que trabaja en favor de la farmacia, cuáles son sus planes para estos próximos 4 años. Lo que a mí me gustaría es que el Colegio de Farmacéuticos a nivel profesional fuese el referencia de todos los farmacéuticos, de que es su casa, y desde ahí intentar solucionar todos los problemas que podemos tener, tanto en la farmacia hospitalaria, a nivel de análisis, a nivel de óptica, y luego, sobre todo, que es lo que nosotros más trabajamos, o por lo que más tenemos conocimiento, que es lo que nosotros denominamos la farmacia comunitaria. ¿Por qué? Porque hacemos un servicio a la comunidad y es un servicio, la sanidad. Estamos integrados dentro de la sanidad pública, y para nosotros es muy importante que ese papel a todos los niveles asistenciales tengamos ese reconocimiento. Entonces, en esta legislatura lo que vamos a intentar es que, precisamente por esa accesibilidad que tenemos, seamos un referente para un montón de campañas y puesta a punto de servicios que queremos poner desde la oficina de farmacia a nivel del paciente. El tema de crónicos, el tema de las adherencias, el tema del sistema personalizado de dosificación, que nos oirán muchas veces hablar del SPD, pues simplemente para que haya un buen cumplimiento terapéutico. Nosotros lo que queremos es estar en el primer nivel asistencial y estar totalmente integrados en el sistema cántabro de salud. ¿Y los problemas que le afectan al farmacéutico ahora, como profesional? Como profesional, fundamentalmente, aparte de la troncalidad y de la carrera profesional, que eso estamos trabajando a nivel también de Madrid, del Ministerio, con ello, a nivel aquí en Cantabria,
fundamentalmente a través de la farmacia comunitaria. Para nosotros lo que es muy importante es que tener un marco de estabilidad para poder trabajar, porque estamos sufriendo medidas, como todos los sectores, de recortes que inciden fundamentalmente en el precio de los medicamentos, que va a llegar un momento que da la sensación de que estamos banalizando a un producto que es un medicamento, que no es un bien de consumo al uso, que está bajando a unos precios tan sumamente bajos que realmente hay veces que dices tú, ¿realmente esto cura? Muchos pacientes piensan que, como es un medicamento tan barato, que a veces lo comentamos entre nosotros, es que hay veces que van a la farmacia, se llevan para un tratamiento para una enfermedad y lo que abona el paciente es mucho menor de lo que es una chuchería para comprar un chicle o una gominola. Entonces lo que no queremos es que se banalice ni la enfermedad y, por supuesto, que no se banalice el medicamento. Pero usted dice una cosa que a mí me parece novedosa. ¿Los medicamentos han bajado de precio? Bajan de precio. Es de los sectores, el precio de los medicamentos está regulado y es una de las competencias que tiene el Ministerio, y llevamos desde el año 2000 sufriendo rebajas paulatinas, y en el último Real Decreto, que es el 16/2012, que es como que lo tenemos todos los farmacéuticos Veo que a se fuego. lo sabe de memoria. Sí. Lo tenemos a fuego marcado en nuestra mente, es porque todos los meses los medicamentos bajan de precio y estamos a la espera que ha entrado un Real Decreto, el Real Decreto de Precios de Referencia, y estamos pendientes que en breve habrá casi 14.000 especialidades que vuelvan a bajar de precio. Bien, otro asunto que está ahí, parece que permanentemente dando vueltas entre la opinión pública y también entre los propios farmacéuticos, es la posibilidad de abrir más oficinas de farmacia en la provincia o en la ciudad, y el que, digamos, se permita una casi absoluta libertad de apertura de farmacias. ¿Cómo está ese asunto? El tema de la liberalización de las oficinas de farmacia es un tema que, bueno, ya es, como digo yo, de muy antiguo, y es algo que efectivamente siempre flota. ¿Por qué hay esta regulación? Nosotros tenemos una planificación. Los pilares grandes que tenemos en la oficina de farmacia, aparte de la propiedad y titularidad, es la planificación sanitaria. ¿Por qué? Esta planificación sanitaria, fundamentalmente, por dos factores: número de habitantes y distancias entre las oficinas de farmacia, para que precisamente haya una planificación estupenda. De la misma manera que también se planifican dónde hay centros de salud, dónde hay urgencias, dónde no hay urgencias, precisamente por estar tan imbricados en el Sistema Nacional de Salud, es importante que las oficinas de farmacia se pongan donde son necesarias. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no es lo mismo estar en un pueblo de 1.000 habitantes que luego igual estar en el centro de Santander. Por eso es por lo que se hace esa planificación, para que todos los ciudadanos de Cantabria tengan accesible esa oficina de farmacia, y de hecho más del 99% de la población tiene a menos de 250 metros una oficina de farmacia, y eso es lo que da y enriquece y engrandece nuestra planificación. Si no tuviésemos planificación, lógicamente hay en determinadas zonas donde las oficinas de farmacia no son rentables económicamente y esas farmacias no se pondrían. Por eso es muy importante que tengamos una buena planificación, que a día de hoy nuestra ley de ordenación permite tener una planificación estupenda, y que todos los ciudadanos de Cantabria tengan una oficina de farmacia muy cerquita de su casa. Muy bien, otro asunto es el producido, digamos, por un lado, por los recortes económicos que están sacudiendo a todas las estructuras de la nación, y lógicamente también a la farmacia a través de los copagos, y por otro lado el intento de controlar de alguna manera el que el medicamento no se utilice de una forma inadecuada, es decir, que no se compren medicamentos que luego no se utilizan. Pero fundamentalmente en este sistema de copago, esto que obliga al ciudadano a pagar al menos una pequeña parte de lo que cuesta el medicamento, ¿cómo se está aceptando por parte de los cántabros y qué problemas está creando esto también a las farmacias?
La verdad que el trabajo que tuvimos que hacer nosotros fue previo a la implantación del copago, puesto que nosotros somos una región, una comunidad donde la receta electrónica ya estaba totalmente instaurada en las oficinas de farmacia y en toda atención primaria, por lo cual nosotros lo que tuvimos que hacer, como digo yo, es un trabajo de tripas, fue un trabajo de adaptación de todos los sistemas informáticos, que la verdad que estuvimos trabajando codo con el Servicio Cántabro de Salud, y siempre lo digo que fue una coordinación magnífica la que tuvimos para llegar a buen puerto y llegar a tiempo para que el copago fuese una realidad, pero efectivamente nosotros, al ser el último eslabón de la cadena, cuando llegaba el paciente con la receta, tuvimos que estar muy al pie del cañón para explicar el tema del copago. Realmente nosotros creemos que la gente ya y los pacientes estaban tan sumamente mentalizados de la importancia que es para que el sistema sanitario sea sostenible, que luego, cuando le decíamos qué es lo que tenían que pagar, realmente, como los precios de los medicamentos son muy baratos y como tope hay una serie, se paga por renta, realmente se ha visto que lo que se ha conseguido con el tema del copago a nivel del ciudadano es que se hace más responsable de su medicación. No es mucho lo que tiene que pagar, pero sin embargo sabe que eso cuesta, y al costarle da la sensación de que se hace más responsable de su enfermedad, y realmente a día de hoy, que ya llevamos más de un año con el copago, realmente no estamos teniendo complicaciones. Además, aquí se hacen las devoluciones si se pasa el tope que se tiene asignado según el nivel de renta, y realmente no estamos teniendo ningún problema. Fue sobre todo al principio, porque hay que tener en cuenta que el gasto de farmacia, el mal llamado gasto farmacéutico, no es el gasto público de medicamentos, que el gasto de medicamentos está determinado por el precio medio de la receta y luego encima por el número de recetas, y el número de recetas son del propio sistema de salud, por lo cual ahí hay veces que el mantener ese tipo de equilibrio a veces es un poco complejo. Otra de las novedades que trajo, bueno, por un lado la crisis, pero también otras medidas previas a la entrada de España en crisis, ha sido la implantación de los llamados genéricos, es decir, esos medicamentos que no tienen marca y que son una copia de otros ya desarrollados por los laboratorios a lo largo de muchos años de investigación. Ahora mismo algunos médicos cuestionan el que los genéricos sean exactamente igual que los específicos con marca, y que, bueno, que por un lado esto abarata mucho, pero por otro lado puede también reducir las inversiones que los laboratorios hagan en futuros medicamentos que puedan servir para avanzar más en la cura de las enfermedades. Sí, hay a veces determinados, no sé, mitos. Yo voy a explicar lo que es la parte técnica de lo que es un genérico. En principio, cuando un medicamento se investiga y se llega a saber su mecanismo de acción y para qué enfermedades se trata efectivamente, ahí el nivel de inversión realmente es muy duro, y hace que durante unos años ese medicamento sea único en el mercado. Aquí creo que la Agencia Española de Medicamento y el Ministerio de Sanidad da 10 años para que los nuevos medicamentos estén, por decirlo de alguna manera, solos. Se les marca un precio desde el Ministerio, y durante esos 10 años se repercute para, lógicamente, tener mejor calidad de vida para determinadas enfermedades, y por otra parte se consigue reinvertir lo que se invirtió, recuperarlo. A partir de esos 10 años se considera que hacer un comprimido o hacer un jarabe es muy sencillo una vez que tienes el principio activo. El problema es conseguir que ese principio activo sea eficaz, seguro y estable para que ese medicamento se pueda poner al mercado. Entonces sí que efectivamente hay un montón de laboratorios que ahora lo que hacen es envasan un medicamento, un principio activo que se sabe para qué es. Eso es barato. Eso es barato. Lo caro efectivamente es la inversión. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que hay un montón de medicamentos que ya pierden la patente, que el laboratorio yo creo que ya ha conseguido resarcirse de toda su inversión y efectivamente se puede usar, por lo cual desde el punto de vista farmacológico el medicamento es exactamente igual. Luego ya podemos determinar qué tipo de laboratorios, luego hablan de que si este laboratorio es mejor que el otro. En principio, mientras todos los ensayos de biodisponibilidad que tenemos y que los tiene la Agencia Española del Medicamento, que es la encargada de la puesta en marcha de un medicamento aquí en España, de la puesta en el mercado, nosotros consideramos que todos los medicamentos son eficaces, seguros y estables, y no podemos decir otra cosa. Otra de las cuestiones que se plantea también con frecuencia es esa especie de
farmacia paralela que hay en muchas casas, en muchos hogares cántabros, de las típicas recetas que tienen 30 comprimidos y cuando se han consumido 10 pues se guardan en un cajón y se van acumulando medicamentos. En algunos países se está imponiendo ya las recetas medidas, es decir, el médico dice, bueno, con 10 pastillas van a ser suficientes y receta 10 u 8 o 12 o las que considere oportuno, de tal manera que primero se ahorre en el consumo y por lo tanto también se evite el peligro de estas farmacias paralelas. Que a veces nosotros hombre, es interesante y desde aquí se ha hecho muchísimo hincapié y la verdad que por medio de salud pública, incluso en pediatría, incluso es lo que llamamos el botiquín casero, que no está mal el tenerlo. La cuestión está que normalmente hemos pasado a tener mejor calidad de vida, por lo cual nosotros lo que tenemos ahora son enfermedades crónicas y realmente los medicamentos de las enfermedades crónicas están hechos para que mes a mes el paciente tenga toda su medicación, por lo cual no puede sobrar medicación. Luego se han readaptado todos los envases de antibióticos, se han readaptado porque precisamente los antibióticos hay que tomarlos 7, 8, 10 días según el tipo de antibiótico que sea, y se hace muchísimo hincapié que en realidad no debe de haber medicamentos en casa. ¿Qué es lo que interesante? Lógicamente los analgésicos, porque lo que no se puede es tener un niño con fiebre en casa antes de llegar a la consulta o antes de ir a urgencias. A un niño hay que bajarle la fiebre y es la sintomatología. Y yo creo que aquí la pediatría ha hecho muchísima labor precisamente indicando que un niño siempre tiene que tomar un antitérmico. Y nosotros lo mismo, si nos duele la cabeza perfectamente tenemos que tomar un medicamento, un analgésico. Si a los 3 días ese medicamento no ha tenido su eficacia, hay que ir al médico porque podemos tener otra patología asociada. Entonces, el botiquín casero tiene que consistir en muy poquita medicación para los dolores y para bajar la fiebre y poco más. Y el resto de medicamentos es porque no se toma y no hay adherencia terapéutica, por lo cual a veces hay un fracaso en la medicación y en la enfermedad precisamente porque el paciente no toma los medicamentos. Por lo cual eso de que sobren pastillas, no debe de sobrar ninguna pastilla. Bueno, la investigación en farmacología ha dado pasos de gigante en los últimos años y nos estamos acostumbrando, yo creo que todos, pues poco menos que entre los avances de la medicina y los de la farmacología, a que prácticamente todo se cura, todo es fácil de resolver y los problemas de la salud están ya, bueno, poco menos que al borde del milagro. Pero ¿en qué se está avanzando en la investigación en farmacia, en nuevos fármacos, en nuevos elementos para combatir enfermedades? De la misma manera que estamos hablando, y ya estamos hablando muchísimo de lo que es la medicina personalizada, también es la farmacología personalizada. Normalmente vamos a tener fármacos para cada uno de nosotros porque todos la carga genética que tenemos ya está estandarizado, qué tipo de enfermedades vamos a poder sufrir y demás, por lo cual eso va a ser el futuro, los medicamentos biológicos y los medicamentos de uso individual para cada uno, porque lo que me puede venir bien igual a mi paciente o a mi vecino no le viene bien, y eso es muy muy importante, que los botiquines caseros, como hablábamos anteriormente, no se crea que porque a mí me viene bien una cosa, también a mi vecino le va a venir bien. Entonces, el futuro de la medicina y de los fármacos va a ser eso, la medicina totalmente personalizada a través de test genéticos y que está ahí y en breve lo veremos. Yo espero verlo todavía estando profesionalmente activa, porque me parece un campo impresionante y una manera de ver la enfermedad grande. Hasta hace muy poquitos años, hace 30 años, en la pandemia que llamábamos del VIH, hoy el VIH está considerado como una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que hay que tomar la medicación de por vida y hay que tomarla perfectamente bien para no tener problemas asociados a tener el VIH. Y pensábamos que iba a ser una enfermedad muy dura y, sin embargo, ahora, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista médico y farmacológico, es una enfermedad ya crónica. Bien, ¿y cómo es la relación de su colegio, es decir, de los farmacéuticos, con las autoridades sanitarias de la región, con la Consejería de Sanidad? La verdad que son unas relaciones cordiales, realmente de colaboración. Desde el colegio lo tienen como
bueno, la colaboración que tenemos que tener con cualquier administración que esté gobernando, puesto que al pertenecer al Servicio Cántabro de Salud y estar tan sumamente integrados en ello, nosotros tenemos que contar con ellos y desde luego ellos tienen que contar con nosotros. Y la verdad que la relación es muy, muy cordial. Bueno, para ir terminando ya la entrevista, en Cantabria no hay posibilidad de estudiar farmacia. La carrera de farmacia, a pesar de que tenemos un hospital universitario, como es Valdecilla, muy potente, y una facultad de medicina también con prestigio y con larga andadura, sin embargo no hay farmacia. ¿No estaría bien que aquí se creara una facultad de farmacia? Hombre, yo a mí, por lo que la parte que tengo yo de mis hijos y demás, para mí sería una maravilla que estuviese también la carrera de farmacia. El problema es que hay que hacer una planificación también en los estudios, porque lo que no pueden salir es profesionales y luego no poderles ofertar un medio de trabajo. La carrera de farmacia, aunque tiene tenemos muchísimo recorrido para trabajar en muchos sectores, lo más visible es la farmacia comunitaria y realmente si se ponen más facultades en muchos más sitios, no se puede absorber toda esa carga de profesionales que están muy bien preparados, por lo cual creo que es necesario mirar qué es lo que se va a necesitar en un futuro y planificar en base al trabajo que se puede ofertar a las personas jóvenes, porque realmente yo creo que estamos generando ahora un montón de profesionales a todos los niveles muy bien preparados, pero que, Dios mío, ¿dónde van a trabajar? Y entonces a mí me daría muchísima pena que aquí se pusiese la carrera de farmacia y luego la propia comunidad no pudiese absorber a todos esos profesionales. Marta Fernández Teijeiro, que renueva su mandato al frente del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y que lo hará el próximo mes de junio, aunque como lógicamente ya ahora mismo es presidenta, pues hay una continuidad. Bueno, pues le deseamos lo mejor para este nuevo mandato, puesto que lo mejor para las farmacias también será lo mejor para los cántabros, tendremos mejor salud. Sí, eso no hay que dudarlo. Pues que desde las farmacias lo haremos buenas noches así. Y muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.